Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de Sistemas de Integración Económica, perteneciente a la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, Puebla. Ya algunos días de no leernos, no escucharnos, pero bueno, vamos a estar abordando una nueva sesión este día. Ayer me fue imposible cargarla por algunos problemas en el servidor, pero nuevamente les comparto. El día de hoy vamos a ver las teorías de integración política, un tema en lo sumo interesante y que a ustedes les va a permitir seguir reforzando los conocimientos de la materia y de nuestras perspectivas. Por cierto, la última semana de septiembre estaremos haciendo nuestro segundo examen para poder cargar calificaciones correspondientes a segundo parcial. Les pido estén muy atentos porque va a ser una evaluación de igual manera en línea. Bueno, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Universidad de Anáhuac. Por eso escuchan algún bullicio por ahí atrás, algunos ecos. Pero bueno, finalmente quiero compartirles que, como ya les había dicho, me pueden encontrar en el segundo piso del edificio 1, en virtud de que ya fui nombrado el nuevo profesor de tiempo completo de la Escuela de Derecho. Y pues van ustedes a identificar mi horario, en horarios que ustedes, valga la redundancia, ustedes podrán calendarizar y puntualizar por si quieren hacer alguna cita conmigo. Bueno, ¿qué es la integración política? Como nosotros sabemos, integración es unir, es vincular, es conjuntar una serie de elementos. Y pues por integración política pues vamos a entender el proceso de unión de varios sistemas o grupos en un sistema común. Este sistema común es completamente opuesto al de diferenciación y autonomización. ¿A qué me refiero con esto? Uno integra no solamente para buscar una sinergia, uno integra para ir sumando cada uno de los elementos diferenciadores, cada uno de los elementos distintivos al grupo. Me refiero a los individuos. Si un individuo tiene un perfil diferente, un perfil auténtico, bueno, este se suma al del grupo y como resultado tenemos un mismo perfil. ¿Cuáles son los orígenes de la integración política? Es muy importante entenderlos. Vamos a analizar a Thomas Hobbes, este estatista que, bueno, nos dejó muchísima información acerca de la teoría política del Estado, como alguna vez también lo hizo el propio Norberto Bobbio, pero entramos a tres escenarios. Primer escenario, Estado por institución, cuando los hombres realizaban un contrato por el cual cedían todos sus poderes naturales a algún hombre o asamblea de hombres. Este Estado por institución es muy característico de fechas posteriores a la Revolución Francesa. Recordarán los ideales de la Revolución Francesa y recordarán, por ejemplo, el contrato social de Rousseau. También tenemos en una segunda etapa el Estado por adquisición, cuando un hombre o grupo de hombres conquistaban y sometían a los habitantes del territorio. Bueno, este segundo momento, más allá de ser un segundo momento, vamos a analizarlo como una constante histórica. Cuando un hombre o grupo de hombres conquistan y someten, esto nos lleva a pensar quizá en el feudalismo, pero también en la época colonialista europea, en esta idiosincrasia eurocentrista, o también nos puede remitir al imperialismo sufrido en el siglo XX o al periodo identificado dentro de la Guerra Fría. Y por último, el concepto de nación, que significa crear una identidad común a todos los grupos étnicos, lingüísticos, religiosos y regionales, con la finalidad de que sientan parte de una misma comunidad. De repente es muy difícil homogeneizar. Ustedes sabrán que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, trata el tema de la diversidad cultural, pues de una forma muy sensible. De hecho, se dedican un buen de párrafos y líneas para establecer e instrumentar cómo se categorizará, valorará e impartirá justicia en este escenario. Sin embargo, es cierto que en la Constitución de 1857, hablando de México, sí se establecía una cultura uniforme, una identidad uniforme, una identidad que exclusivamente hablaba español, una identidad que, pese a que ya era un poco más laica, seguía con este
esta idiosincrasia católica que no permitía la apertura frente a otras creencias. Vemos que una nación entonces se compone de elementos comunes, de elementos afines, y no siempre es integradora, no siempre respalda a las minorías. Aquí hay que referirnos a un término adoptado por Massimo de Azeglio. Bueno, este Massimo era un noble italiano que colaboró en la unificación de Italia con este caudillo Garibaldi. Él advertía que una vez que se hacía la Italia, había que hacer a los italianos. Esto es un concepto de nación muy bello, porque cuando se estaba unificando Italia, porque tenían un sistema político muy similar a la de la Alemania de muchos estados, ciudades, cuando se unifica Italia, había que homogeneizar a los del norte, los lombardos, los vénetos, todos los que habitaban la región del Treviso, había que homogeneizarlos con las personas que habitaban la Sicilia, al sur de la península italiana. Y todos eran unas idiosincrasias completamente diferentes. Imagínense la Toscana, imagínense regiones con climas completamente opuestos e incluso dialectos e idiomas opuestos. Esto no nos suena muy diferente a México, por eso lo podemos imaginar. Una vez que se ideaba, se podía pugnar por la conciencia italiana, ahora había que conformar la conciencia de qué son los italianos. ¿Cuál es el panorama de la sociedad actual? No vivimos en una sociedad netamente integrada, aun cuando existen redes sociales, aun cuando tenemos una plataforma de redes, ¿no? Seguimos en una sociedad que defiende la diferenciación, y es justamente la defensa de la diferenciación lo que muchas veces sigue retroalimentando y fortaleciendo el concepto de nación. Vivimos en una sociedad que lucha por globalizarse y que se identifica con nuevos valores. Esto no es que sea bueno o malo, simplemente es una realidad. Y esta conciencia nacional característica de inicios del siglo XX y finales del siglo XIX, pues se ha transformado mucho. El pueblo ya es mucho más participativo. ¿Cómo funciona entonces la integración política? Se comienza a caminar cuando a la postre de la Segunda Guerra Mundial, o más bien a finales de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos pugnan por ya no usar la fuerza, por eso se constituye estas Naciones Unidas, una retiniscencia, un despojo de la Liga de las Naciones del siglo XIX. ¿Por qué entonces renunciar a la soberanía absoluta y mezclarse con otras naciones? Si uno sabe que existe un pueblo mexicano, un pueblo estadounidense, si existen pueblos de muchas latitudes, ¿por qué decidir mezclarnos y unir nuestras soberanías, unir nuestras identidades? Ya vimos que la sociedad actual pugna por la diferenciación y tiene una nueva estructura de valores. ¿Por qué mezclarnos? Bueno, aquí vamos a abordar, entre varias teorías, 4 muy importantes. La teoría funcionalista clásica, la neofuncionalista, la realista y la federalista. ¿Cuál es la funcionalista? Hablamos de una colaboración específica entre tecnócratas y no entre entes políticos. Se propone un sistema de red de transacciones que en colaboración con los gobiernos y la ciudadanía iba a lograr o iba a buscar lograr transformar el mundo. Aquí hay una publicación que me llama mucho la atención, A Working Peace System, de Mitrani, un sistema regido, sustentado en la organización de los particulares, de los ciudadanos, que pasa por encima de cualquier otro factor de poder y adentro de los estados. La neofuncionalista, a diferencia del funcionalismo, el neofuncionalismo incluye una paulatina transferencia de soberanía de los estados hacia una entidad supranacional. Los estados se unen, y como ya lo hemos estado platicando en integración económica, los estados se unen, entregan una parte de su soberanía a una entidad por encima de ellas y delegan el poder
delegan las decisiones a este órgano. La neofuncionalista, entonces, se constituye como esta transferencia paulatina de soberanía. La teoría realista. Esta se fundamenta en una concepción negativa e inmutable de la naturaleza humana, que es ambiciosa, tendiente al conflicto y no perfectible. Asume un sistema internacional anárquico, condicionado a los únicos actores relevantes del sistema, los estados, a buscar su supervivencia. Esto se explica por sí sola. Aquí los estados no es que se integren por gusto, se integran por necesidad de supervivencia, y muchas veces están sustentadas o amparadas por el conflicto. ¿Y la federalista entonces? Esta rechaza la soberanía estatal ilimitada, el nacionalismo, los regímenes totalitarios, la guerra, y defiende el derecho de todo individuo y grupo humano a ser él mismo. La teoría federal respeta la soberanía de cada estado. Por eso nosotros conocemos que la integración de México y esta conversión que tuvimos en la primera mitad del siglo XIX entre centralismo y federalismo, finalmente terminó consolidando una conciencia que pugnaba y defendió y constituyó en cada estado su derecho a ser soberano, su derecho a tomar decisiones, su derecho a ser heterogéneos, su derecho a agrupar a diferentes minorías y a poder diferenciarse de los otros estados. Propone la asociación basada en el respeto mutuo, reconocimiento, reciprocidad, igualdad y consenso. Como lo que sucede en la Unión Europea, que muchos de los estados, la gran mayoría, tienen idiomas y concepciones culturales completamente diferentes y a veces hasta opuestas, pero se integran bajo la premisa del respeto y la reciprocidad. ¿Y la teoría intergubernamental? O la teoría que pugna por el intergubernamentalismo, perdonen ustedes que exista ella ese defecto de redacción, lo voy a corregir, constituye aquellos estados que participan en un esquema de integración y que se integran para mantener o mejorar sus ganancias relativas en función de otros competidores. Esto nos habla mucho, por ejemplo, de teorías comerciales. Un estado pues ya se integra no solamente por necesidad, sino que se integra de acuerdo a su conveniencia. Si una unión, una entidad o una agrupación le resulta mucho más optimista o benéfica, se integrará a la misma y buscará consolidar sus relaciones con aquellos países o estados, estrechar su soberanía para seguir teniendo beneficios, principalmente en lo económico. Y por último, el neoinstitucionalismo, que incorpora el concepto de institución a los procedimientos informales, símbolos, normas y conexiones. Las instituciones dentro de los países, instituciones tan básicas como la familia, o instituciones tan grandes como pueden ser las educativas, las sociales, las políticas, son las que retroalimentan el acceso a las fuerzas políticas y por ende al proceso de poder. Digamos que las instituciones, sean privadas o públicas, van aumentando en la fuerza, van retroalimentando la fuerza y las decisiones del poder dentro de un Estado. Son las instituciones las que se encargan de incorporar e integrar la conciencia social, política y cultural de un país. Eso nos advierte el neoinstitucionalismo. Y pues bueno, chicos, esta fue la presentación del día de hoy. Yo les sugiero que para la siguiente semana tengan pues preparadas sus compus en el área de discusión, porque voy a tratar de subir información que nos pueda permitir generar una serie de comentarios. Los foros de discusiones se encuentran en Blackboard, no es una tarea, solamente es una sugerencia, que la siguiente semana estén sondeando ese apartado. Y por último, como tarea para la siguiente semana, de las teorías que hemos analizado, denos un ejemplo de cómo se han instrumentado al menos 3. Ustedes escojan las 3 y me ponen un ejemplo real de cómo ha funcionado cada una de estas teorías de integración política. Les mando un abrazo, que tengan excelente semana, bonito fin.